Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a seguir viendo los circuitos RC en paralelo, y con este vídeo ya vamos a terminar con los circuitos RC en paralelo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo? Bueno, pues los circuitos RC en serie paralelo. Y lo que vamos a ver en este vídeo nos va a venir muy bien para esos circuitos RC en serie y paralelo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues la conversión de la forma en paralelo a la forma en serie. Es decir, vamos a ver cuál es el circuito RC en serie equivalente a un circuito RC en paralelo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues porque cada circuito RC dispuesto en paralelo, realmente existe un circuito RC equivalente en serie para una frecuencia dada. Es decir, que dos circuitos se consideran equivalentes cuando ambos presentan una impedancia igual en sus terminales. Esto quiere decir que la magnitud de la impedancia y el ángulo de fase son idénticos. ¿Y cómo llegamos a ello? Bueno, pues nosotros ya sabemos lo siguiente, que aquí tenemos en el eje real positivo la resistencia, y ya sabemos que tenemos en el eje imaginario negativo la reactancia capacitiva, y ya sabemos que la impedancia se encuentra entre 0 menos 90 grados. Aquí tenemos la impedancia. Ahora si reconstruimos estos fasores, es decir, si los cambiamos de sitio, bueno, pues tendríamos lo siguiente. Si colocamos nosotros el fasor de la reactancia capacitiva al final de la flecha de la resistencia, bueno, pues lo tendríamos aquí. Pero ya vemos que es lo mismo. Si calculamos la impedancia, bueno, pues aquí tendríamos la impedancia. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? El triángulo de la impedancia. Y aquí tenemos el mismo ángulo que tendríamos aquí. Simplemente estamos recolocando estos fasores, sobre todo el fasor de la reactancia capacitiva. Y ya sabemos también que cuando la reactancia capacitiva es menor, por ejemplo, si llega hasta aquí la magnitud, ya sabemos que la impedancia también es menor. Voy a ponerlo mejor, que la impedancia es menor y que también el ángulo es menor. Y ya sabemos que si la reactancia capacitiva es mayor, también sabemos que la impedancia es mayor y también el ángulo de fase. Y esto ya lo habíamos visto con la frecuencia. Ahora bien, ¿cómo transformamos nosotros o cómo pasamos nosotros de forma paralelo a forma en serie? Voy a quitar todo esto. La clave consiste en lo siguiente: como ambos tienen la misma impedancia, bueno, pues tenemos que obtener la impedancia del circuito en paralelo. Aquí la tendríamos. Una vez que tenemos la impedancia, bueno, pues simplemente tenemos que obtener los catetos. ¿Para qué? Para formar ese triángulo de impedancia. Aquí lo tendríamos, aquí tendríamos la resistencia y aquí tendríamos la reactancia capacitiva. Pero la impedancia la hemos obtenido a partir de un circuito RC en paralelo. Y aquí tenemos la resistencia y la reactancia capacitiva equivalente que tendríamos en un circuito en serie. ¿Cómo obtenemos estos catetos? Bueno, pues si aquí tenemos la impedancia, aquí tenemos el ángulo, bueno, pues ya vemos que aquí arriba tendríamos lo siguiente: la impedancia por coseno del ángulo. Y esto es igual a la resistencia equivalente. Y este otro, bueno, pues esto es igual a obtenerlo de esta manera, que tendríamos la impedancia por seno del ángulo. Bueno, pues como digo, una vez que obtenemos la impedancia y el ángulo de un circuito RC en paralelo, ya sabemos que vamos a obtener primero la admitancia y luego con el inverso obtenemos la impedancia. Una vez que tenemos la impedancia, así obtenemos la resistencia equivalente de un circuito en serie y así obtendríamos la reactancia capacitiva de un circuito en serie. Simplemente porque ya sabemos que ambos circuitos tienen que tener la misma impedancia y el mismo ángulo de fase. Si eso es así, bueno, pues así es como transformamos nosotros el triángulo de impedancia. Aquí lo tenemos. Bueno, pues sabiendo cómo se convierte un circuito RC en paralelo a un circuito RC en serie, vamos a realizar un ejercicio para terminar de entenderlo. Mirar, nos dice lo siguiente, que convierte el circuito en paralelo del siguiente circuito a una forma dispuesta en serie. Aquí tenemos ese circuito RC en paralelo y lo tenemos que convertir a la forma en serie, a un circuito RC en serie equivalente. Y ya hemos visto que necesitamos obtener la impedancia y el ángulo de fase, porque una vez que tenemos estos datos, ya sabemos cómo obtener la resistencia equivalente en el circuito en serie, que ya sabemos que es igual a la impedancia por, en este caso, coseno del ángulo, y ya sabemos cómo obtener la reactancia capacitiva, que es la equivalente al circuito RC en serie, que ya sabemos que es igual a la impedancia por seno del ángulo. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues ya sabemos lo siguiente, que necesitamos obtener
la admitancia, es decir, primero la conductancia, luego la susceptancia y luego ya sabemos que tenemos que obtener la admitancia. Y una vez que tenemos la admitancia, la vamos a tener en forma rectangular, la pasamos a polar y luego obteniendo el inverso vamos a obtener la impedancia y también el ángulo de fase. Y con esos datos, bueno, pues vamos a obtener tanto la resistencia como la reactancia capacitiva. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que necesitamos obtener la conductancia, aquí la tenemos, es el inverso de la resistencia. Aquí lo obtenemos. Necesitamos la susceptancia, que ya sabemos que es el inverso de la reactancia capacitiva. Aquí la tenemos. Y con esto, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la admitancia. Y una vez que tenemos la admitancia, obteniendo el recíproco, ya sabemos que vamos a obtener la impedancia. Pero antes de nada, esta forma rectangular la tenemos que pasar a forma polar. Recordar la ecuación. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dándole solución a esto de aquí, obtenemos la forma polar. Una vez que tenemos la forma polar, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el inverso de la admitancia. Con ello vamos a obtener la impedancia total. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar. Una vez que tenemos la impedancia, bueno, pues ya sabemos cómo obtener la resistencia equivalente y la reactancia capacitiva. Es decir, que tenemos lo siguiente en forma rectangular. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a la resistencia equivalente y que esto es igual a la reactancia capacitiva equivalente. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos la impedancia por el coseno del ángulo de fase, que es el que hemos obtenido, y con ello obtenemos la resistencia y lo mismo con la reactancia capacitiva. Bueno, pues aquí tenemos los datos. ¿Cuál sería el circuito equivalente en serie para este circuito en paralelo? Bueno, pues si aquí tenemos tanto la resistencia como la reactancia capacitiva, las colocamos en serie y aquí tenemos el circuito equivalente. Es decir, hemos convertido este circuito en paralelo en un circuito en serie, que es el equivalente a este. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma impedancia. Al tener la misma impedancia, ya sabemos que simplemente tenemos que formar el triángulo de impedancia. Aquí lo tenemos y ya hemos visto cómo hacerlo. Aquí tenemos la impedancia, aquí tenemos el ángulo y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos z por coseno del ángulo y aquí tenemos z por seno del ángulo, que esto es igual a la reactancia capacitiva y esto es igual a la resistencia y son equivalentes. ¿Por qué? Porque ya vemos que realmente este circuito es el mismo que este, simplemente este es en paralelo y este es en serie, pero la cuestión es que ambos tienen la misma impedancia. Y como digo, esto nos va a venir muy bien cuando veamos el siguiente vídeo, donde vamos a ver los circuitos RC en serie paralelo, porque ya vamos a ver que tenemos combinados circuitos en serie y circuitos en paralelo. Bueno, pues si convertimos el paralelo en serie, luego simplemente ya sabemos cómo obtener la impedancia en ambos lugares, tanto en serie como para este en serie, y una vez que los tenemos, bueno, pues sumamos las impedancias y ya vamos a obtener con ello la impedancia total. Y una vez que tenemos la impedancia total, nosotros ya sabemos que podemos obtener tanto la corriente total como el voltaje total, si es un dato que no nos están dando. Y ya sabemos que también si tenemos diferentes ramas, también podemos obtener las corrientes por las diferentes ramas y también las caídas de voltaje. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con los circuitos en serie paralelo. Hasta la siguiente.